Qué gusto saludarlos, me da gusto saber, como pueden ver, tengo unos cuantos kilos de más que me ha dejado el encierro, este confinamiento. No me he puesto a hacer ejercicio, pero acá andamos trabajando mucho, haciendo muchas cosas digitales, como se los había comentado cuando empezó todo este asunto de la pandemia. Pues evidentemente no, las cosas no van a volver a la normalidad, sino están cambiando de ritmo y están cambiando la dinámica. Me ha tocado ver que empresas que ya habían hecho su transformación digital previo al asunto de la pandemia, pues habían estado sorteando mejor la situación y ahí van, tengo mucho gusto. Y otros negocios que apenas están comenzando su transformación digital hacia el comercio electrónico, hacia la comunicación digital, canales digitales, publicidad digital, pues también han encontrado oportunidades, y quiero insistir mucho en esto. Lo digital es una oportunidad. Recientemente les había platicado, ya no les pude compartir contenido, pero en la última semana de agosto tuve oportunidad de colaborar con el IAB, que es una asociación de publicidad y marketing digital, la más importante que hay en México y que además tiene oficinas en todo el mundo. Tiene su origen en Estados Unidos, pero particularmente en el capítulo de México se desarrolló un congreso de publicidad y marketing digital, el más importante, y hubo expositores de altísimo nivel, compañías de marketing digital transnacionales. Estaban también expositores de Google, de Facebook, de Twitter. Hubo gente también de Snapchat, en fin, o sea, hubo una gran experiencia. Fueron alrededor de 40 conferencias tal vez, y tuve la oportunidad de aprender mucho con ellos, de hacia dónde se va a mover ahora la economía. No es cómo vamos a sortear este periodo de pandemia o esta nueva normalidad, sino que ahora va a ser la nueva normalidad. Así nos vamos a quedar. ¿Cuántos de nosotros nos hemos acostumbrado ya ahora en este confinamiento a estar haciendo operaciones de comercio electrónico? El comercio electrónico es una de las áreas y de los sectores que más está creciendo, no solo en México, sino en el mundo. Y no sorprende que apenas la revista Forbes, que hace su lista de los magnates a nivel nacional, pero sobre todo a nivel global, anunció que ya hay registros del primer humano en la historia que rebasa la fortuna personal de $200,000 millones. $200,000 millones. Y eso que se acaba de divorciar, y el divorcio le costó una fortuna similar. No recuerdo de cuánto era, pero era alguna cosa así como de $50,000 millones le costó el divorcio. Y están hablando de Jeff Bezos. Jeff Bezos andará por ahí de los 50 años y es el dueño de Amazon. Amazon, que pues es una de las empresas nuevas, ¿no? Amazon no tiene más de 20 años tal vez, y ha dominado la economía. Hoy, pues particularmente Amazon, pues cada vez tiene una mayor penetración en las familias, no solo por su plataforma de comercio electrónico, en donde puedes comprar en cualquier lugar del mundo y te llega a una velocidad sorprendente. Justo me comentaba un amigo, yo no sabía que él compra su despensa por Amazon, ¿no? Incluso me daba mucha risa que me contó que algunos insumos para su casa, como el papel sanitario, los tiene programados y le llegan por Amazon, a un costo mucho más barato que si fuera al súper. Entonces el comercio electrónico pues nos está evitando mucho hacer cosas como ir antes a hacer depósitos, pagos, compras, ir al supermercado. Ahora todo se hace por internet. Mi familia está comprando el supermercado por internet. Y así hay muchas personas que ya se están acostumbrando a comprar por internet. Bueno, pues Jeff Bezos es dueño de Amazon. Ya también tiene su plataforma de video en línea con Amazon Prime. Y bueno, también tiene una serie de servicios tecnológicos que brinda soporte e infraestructura en renta para quienes nos dedicamos al desarrollo de sitios web. Pues bueno, ahí está Jeff Bezos. Y bueno, pues eso habla de que efectivamente la economía se va a mover hacia un mundo mucho más digital y también mucho más verde. Esta semana surgieron dos noticias y apenas hace unos minutos acaba de terminar el debate presidencial entre los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, Joe Biden y Donald Trump. Y uno de los ejes del debate, y que además es uno de los puntos que más distinguen a uno y a otro,
es justamente el tema del cambio climático y de la industria verde. No solo de las energías verdes, sino también de cómo la economía se tiene que volcar hacia un mundo más verde, es decir, con menos emisiones de carbono. Es un tema que en México no estamos ajenos a ello, y sin embargo la visión del gobierno mexicano pues parece que sigue mirando al pasado, mientras algunos países están notando que para poder tener un futuro y para que la economía sea sustentable tenemos que migrar o mirar hacia un mundo mucho más digital y más verde. Pues aquí todavía le estamos apostando a tener una refinería y que la producción de la electricidad a través de la Comisión Federal de Electricidad se haga a través de combustibles fósiles, cuando no solo son contaminantes, sino pues van totalmente en contra de las tendencias mundiales. Y les decía que este debate de los Estados Unidos, uno de los principales temas se centró en la industria verde. Cómo la industria, por un lado Donald Trump argumentaba que sus políticas económicas y de protección al empleo era justamente abandonar algunos acuerdos internacionales, como el Acuerdo de París, en donde los países suscriben algunos compromisos para ir reduciendo sus emisiones de carbono. Trump decide abandonar eso porque decía que ese tipo de acuerdos lo único que hacía era afectar la economía estadounidense, y por lo que hace en los hechos, lo que está haciendo Trump es tratar de impulsar la economía a costa del medio ambiente. Lo mismo está ocurriendo en Brasil, en donde la tala inmoderada del bosque del Amazonas, de la selva del Amazonas, pues está afectando seriamente el ecosistema. Bueno, regresando a lo de Trump, él está apostando, al igual que López Obrador, hacia economías del carbón, hacia combustibles fósiles que son altamente contaminantes, con el afán de tratar de alentar la economía. Sin embargo, Joe Biden, que es su contrincante y que fue vicepresidente con Obama, tiene una agenda mucho más verde y mucho más interesante, porque además se está hablando de que justamente el mundo tarde o temprano va a tener que cambiar su método de producción, su economía, hacia procesos mucho más verdes, y que ahí puede estar la oportunidad justamente de generar nuevos empleos, de generar nuevas tecnologías, nuevas industrias, y algo ya se hablaba de cómo México se puede colocar en este contexto. Por ejemplo, pues México, sobre todo el Bajío y algunos estados del norte, tienen una buena planta de producción de insumos, maquilan insumos y autopartes, justamente para vehículos que utilizan gasolina, combustibles fósiles. Sin embargo, se hablaba en esta semana de qué pasa si gana Joe Biden y Joe Biden empieza a impulsar la industria automotriz eléctrica. Hoy justo hablaba Joe Biden de que su meta es que hacia el 2040 Estados Unidos tenga una economía totalmente verde. O sea, estamos hablando de que en 20 años piensan abandonar los combustibles fósiles como parte de su industria, lo cual es todo un reto. Y bueno, pues si eso ocurre, evidentemente las maquilas mexicanas que producen autopartes pues van a tener un gran reto, porque evidentemente pues se va a cerrar ese mercado y con lo que implica, ¿no? Caer ventas, pérdida de empleos, etcétera. Y bueno, hay algunos empresarios que ya están viendo esta oportunidad de poder abastecer. Por ejemplo, Nacobre, que es una industria de Carlos Slim, anunció hace unos días que ellos estaban listos ya para ser proveedores de compañías automotrices como Tesla, pues para proveerles cable de cobre para sus componentes electrónicos de sus vehículos. Entonces, pues está muy interesante todo este tema de la economía verde. Necesitamos pensar más en eso. Y quizá uno pudiera pensar que es un tema de solo de Estados Unidos o que son temas globales, pero tarde o temprano, así como lo digital se está convirtiendo en un área de oportunidad, créanme, lo verde y lo sustentable también se va a convertir en una oportunidad para los pequeños negocios. No sé si ustedes se han puesto a reflexionar sobre cómo podríamos hacer un negocio mucho más verde, es decir, que dependamos menos del consumo de energía eléctrica, o bueno, pues sí, es que al final la energía también, mientras se produzca con combustibles fósiles, es contaminante, pero también uso de combustibles, de gasolina, de traslados, de vehículos, y en general cualquier combustible, ¿no?, que genere emisiones de carbono. ¿Qué tanto nuestros negocios se pueden convertir si en algún momento políticas gubernamentales o internacionales nos exigen
que ya no usemos vehículos de combustión, por ejemplo, o que nuestras emisiones o consumo de electricidad sea más a partir de fuentes renovables como celdas solares o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, el tema verde, pues para los próximos 10, 20 años, que pareciera mucho, pero la verdad es que se van a ir como agua, tan solo quienes llevamos ya este siglo, pues yo creo que los primeros 20 años se han ido como agua. Entonces creo que nos obliga a pensar mucho más rápido y también que México no se quede rezagado en esto que va a ir cambiando en la economía mundial, ¿no? Las economías verdes. Otro de los temas que la tecnológica Google también anunció que en los próximos años se comprometen a que su empresa sea 100% verde. Es decir, por ejemplo, toda la energía eléctrica que ellos consumen para mantener sus centros de datos, sus servidores y todas sus tecnologías, que ya no sean a partir de electricidad que pueda ser generada por medios de combustibles, sino que pueda ser con energía solar o eólica y que se puedan alimentar así todos sus centros de datos. Imagínense la gran cantidad de centros de cómputo y centros de datos que maneja Google para sus buscadores, para sus servicios en la nube, como el correo electrónico o como tan solo YouTube. Imagínense la cantidad de almacenamiento que plataformas como YouTube requieren y todo el consumo de energía eléctrica que esos centros de datos requieren. Y pues bueno, Google anunció que en los próximos años se va a convertir en una empresa 100% verde, es decir, todos esos centros de datos los estará alimentando a partir de energías renovables como el sol o el aire. Pues bastante interesante este tema, yo creo que va a dar mucho más para hablar, pero además nos invita, insisto, a reflexionar sobre en lo individual y en lo local qué vamos a hacer nosotros ante este cambio que se antoja muy rápido, ¿no? Entonces 2020 finalmente está inaugurando como una nueva era, no solo en el tema de la salud, sino en general en todos los aspectos, en la educación, en el trabajo, en la industria, en la economía, en el medio ambiente, en fin, una nueva era. Justo hace unos días platicaba con mi papá, no recuerdo, creo que era 2012, ¿no? Cuando se supone que se iba a acabar el mundo, según el calendario maya, y pues bueno, después había algunos arqueólogos que literalmente decían que literalmente no se referían los mayas al fin del mundo, sino al fin de una era. Tal vez no le atinaron al 2012, pero todo pareciera, y ya había muchas profecías al respecto, digo, soy un poco escéptico, pero ya había muchas teorías o profecías donde hablaban de que pronto iba a iniciar una nueva era. Y una nueva era en donde los que estuvieran preparados iban a poder sacar provecho de esta nueva era, como todas las crisis, y quienes se resistieran al cambio, pues lo iban a ver más difíciles, ¿no? Entonces eso nos obliga también el próximo año, digo, ahorita en Estados Unidos van a cambiar de gobierno y ellos se van a cuestionar mucho hacia dónde van a dirigir su economía. Una economía como la está manejando Trump, basada en no creer o descalificar todos los efectos del cambio climático, o una como la que propone Joe Biden, en donde es cambiar el chip y reconvertir a toda la industria norteamericana, estadounidense. Y el próximo año, pues nosotros aquí en México vamos a elegir 15 gobernadores, se renueva la Cámara de Diputados, se renuevan muchos congresos locales, y ahí yo creo que el tema del medio ambiente podría también representar mucho hacia dónde iría México en este aspecto económico para generar empleos, para ser competitivos, para no alejarnos del mundo, como si nos hemos estado alejando en este gobierno de la 4T. Bueno, pues hasta aquí el comentario de hoy. Estaba muy alejado, porque les digo, afortunadamente he tenido pues bastante trabajo por hacer, construyendo plataformas digitales para negocios, empresas, organizaciones. Me he metido mucho en el tema de capacitación, pero también en el tema de actualización. Como les decía, he estado colaborando con IAB y he tenido oportunidad de acercarme mucho a nuevas tecnologías que tienen que ver con los medios digitales, la publicidad digital, el comercio electrónico, el diseño y conceptualización de sitios web, de cómo son los nuevos puntos de comercio que vamos a ver. Cada vez la tienda, el retail o la tienda física quizá va a venir en desuso, y ahora en vez de tener un local o una tienda física,
la tendencia va a ser que cada vez sea más digital. Y lo hemos visto con varias empresas. Justo Liverpool creo que va a empezar su venta nocturna online. Y las ventas nocturnas pues cada vez se vuelven más a lo digital. Tiendas como Zara, que ahora en esta pandemia cerraron gran cantidad de sucursales y le están apostando a las ventas en línea. Y así, cantidades de negocios, ¿no? Entonces vale la pena que lo reconsideres si es que tú tienes un negocio o alguna empresa, o incluso si eres un profesionista, cómo tu profesión tiene que empezar a transformarse, o tu expertise transformarse hacia este nuevo mundo verde y digital. Muchas gracias a quienes se conectaron, a mi prima, que siempre no me falla, ella nunca me falla. Prima, les mando un abrazo. Tuvieron una pérdida ahí en la familia, perdimos al Robbie, que es un perrito que ya llevaba varios años en la familia, y bueno, finalmente ya se fue al cielito de los perros. Entonces andan tristes. Les mando un abrazo, prima. ¿Quién más anda por aquí? Pues creo que nadie más, no me comentan. Ayúdenme a comentar. La verdad es que también, si de repente abandono el canal, es porque si bien me gusta mucho hablar, luego tampoco se siente tan padre estar aquí solo como merolico. Mira, Circe. Circe es mi compañera de trabajo. Pues sí les agradecería mucho que me comenten, pues como todos los artistas, ¿no? Necesitamos del aplauso, y para mí, pues sus comentarios me motivan, porque de repente pues grababa videos y me iba pues con 0 comentarios, a lo mejor pues, 2, 3, 4 personas veían el video, y yo respeto y valoro mucho el tiempo de cada uno de ustedes, pero pues siempre saber que a lo mejor les interesa lo que les vengo a comentar, pues me alienta para hacerlo diario y hacerlo más seguido. Justo ahorita estoy pensando invertir en un equipo que vi por internet justamente en Amazon, está muy interesante, y un software como para poder hacer entrevistas ya no físicas, sino poder enlazarme con entrevistados. Y miren que en estos últimos 6 meses he tenido oportunidad de conocer una gran cantidad o una gran diversidad, diría yo, de personas que se dedican a distintas cosas, y que me gustaría mucho compartir sus experiencias con todos ustedes, desde médicos, carpinteros, talabarteros, ¿cómo se llaman? Tabaqueros, ¿no? Tengo un conocido, un proveedor de mi papá, que fabrica puros en San Cristóbal de las Casas, y también le halló muy bien al tema del comercio electrónico, y le está yendo muy bien, afortunadamente. Entonces ahí estamos. Lucero Ramírez, qué gusto verte por acá. Muchas gracias a quienes me comentan. Lucero, trabajé con ella, tuve el gusto, no sé dónde anda, si anda ahorita en Canadá, en Portugal. Ella es muy internacional. Entonces, no sé en qué parte, en qué latitudes ande. Pues les agradezco mucho su tiempo, ya no los voy a entretener más. Espero tenerles noticias pronto. Yo por lo pronto, pues me voy a dar el tiempo para seguir comentando noticias diario, lo que vaya viendo en el día, y espero tener el favor de su atención y de sus comentarios, que sobre todo eso me ayuda mucho a saber si les gusta lo que hago o no hago, o ya de plano mejor me dedico a otra cosa. Ahora también aprendí medio a cantar, así que bueno, muchas gracias, cuídense mucho, quédense en casa, cuídense. Viene temporada de influenza, ya lo anunciaron. Si tienen oportunidad de vacunarse, vacúnense. Si tienen abuelitos en casa, llévenlos a vacunar. Necesitamos que nos agarre fuerte para que superemos bien esta etapa invernal. Los quiero, nos vemos la próxima, que yo creo que espero que sea mañana.